Muy buenos días a la Fraternidad Gnóstica Internacional que nos ven en este momento, transmitiendo desde la jurisdicción de Chapecó en el Brasil y en esta ocasión con un invitado supremamente especial y queridísimo. Estamos aquí con el maestro Michael, quien ha venido desde Europa y está aquí en este territorio. Él, el presidente y guía espiritual de una organización muy poderosa que es la Asociación Samael Lakshmi. Maestro Michael, ¿qué es la Asociación Samael Lakshmi? Bueno, primero que nada, saludar a toda la Hermandad Gnóstica Internacional de todos los países y de todas las instituciones gnósticas del mundo fieles a las enseñanzas y a nuestro comandante de la batalla de Acuario, venerable Maestro Samael Beor. Saludar a Gerardo, con quien hemos tenido un vínculo fraternal desde hace muchísimos años y a quien yo admiro muchísimo por su labor de tantos años contra viento y marea, tratando de unir a los grupos gnósticos de todos los países del mundo, de todas las corrientes, de todas las yaturas, porque él ha demostrado en los hechos y en conciencia que esa unión es a través de la doctrina. Nosotros sabemos que la doctrina va por la vertical y que las instituciones van por la horizontal. Las instituciones gnósticas siempre fueron un anhelo del maestro Samael. Él siempre buscaba sacar las personalidades jurídicas, legalizarlas, porque nos hemos dado cuenta que son un vehículo de expresión para que la enseñanza se pueda transmitir y para que haya un sustento jurídico en la tierra para avanzar en la difusión del mensaje y de la doctrina. Son necesarias. Pero hay que saber que la institución o cualquier institución gnóstica por sí misma no autorrealiza a nadie. Es ese vehículo en el cual se transfiere el mensaje. Por eso la institución va por la horizontal. Y la doctrina que esa institución transmite va por la vertical. Es así, es la que nos permite a nosotros avanzar en el camino hacia Dios, hacia nuestro ser, hacia la luz, hacia la verdad. La institución, la Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi, que fue creada en el año 2008, ha tenido como objetivo primordial mantener las enseñanzas puras de nuestro avatar sin cambiar absolutamente nada, ni a nivel doctrinario, ni a nivel de libros, ni a nivel litúrgico. Nos hemos remitido siempre a las fuentes originales dejadas por el Maestro Samael. Y podríamos decir que el nombre Lakshmi en nuestra institución es porque también fuimos discípulos en la parte física del venerable maestro Lakshmi, a quien conocimos en el año 1990 y acompañamos en su misión mundial durante 15 años, hasta el momento en que él se retira de la parte física en el año 2005. Y la Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi, hablando un poco en forma simbólica, si nosotros trazamos una línea entre el maestro Samael y el maestro Lakshmi, nosotros estamos en el centro. Entonces somos un vehículo de expresión física y esotérica, tratando de conservar las enseñanzas de nuestros amados maestros y de nuestros guías y de la bendita Logia Blanca y del Cristo de forma pristina, pura, sin agregarle y sin sacarle. Eso podría decir que sería si somos samaelianos, 100%, respetamos y veneramos a nuestro Samael y a toda su obra, y también somos discípulos del venerable maestro Lakshmi, quien a nivel personal nos ayudó muchísimo en nuestro camino personal, espiritual y en la misión que estamos cumpliendo. Esa sería. Maestro Michael, una organización como la que tú lideras, con todo un equipo tan selecto, que entiendo rebasa ya 30 países, muchos trabajos, monasterios, he podido observar también cómo la juventud has logrado permearla y están muy convencidos, muy dedicados a la obra. ¿Cuál ha sido el elemento clave para permear a la juventud gnóstica? Bueno, nosotros la misión fue muy gradual, como dijimos, empezamos en el año 2008 esta etapa. En este momento estamos a nivel presencial en 51 países y ya hemos tenido que. Te cuento un poco que yo veo que la misión que desplegó el venerable maestro Samael, el venerable maestro Lakshmi,
los maestros de esa época, perteneció a la sexta subraza de nuestra raza aria, es decir, ellos tuvieron el epicentro en Latinoamérica y en la lengua española, en el español. A nosotros ya nos ha tocado otra misión, porque desde el momento que llegamos en el año 2000 a Europa, tuvimos que, desde el día cero, trabajar en muchas lenguas. Todas nuestras convivencias siempre hay como mínimo 3 lenguas, 4, a veces 5 lenguas en simultánea, hasta 10 lenguas. Y eso tuvimos que tener una apertura de mente muy grande para no limitarnos. Porque imagínense llegar a Alemania y uno no sabe hablar, llegar a Rusia y uno no sabe hablar, llegar a tantos países donde nos tuvimos que abrir, y tenemos nuestra misión en este momento, tiene su epicentro en la séptima subraza, que es la última, que es donde se mezclaron todas las culturas, se mezclaron todas las lenguas, y hubo que hacer un súper esfuerzo para tener la suficiente apertura mental de no detenerse ante eso y transmitir el mensaje sameliano con el corazón, con la conciencia y a nivel energético. Y cuando uno hace eso, desaparecen las lenguas. En esta convivencia, ahora que vamos a tener acá en Brasil, en el Monasterio del Sol Radiante de Brasil, va a haber 17 países de muchas lenguas diferentes, y ustedes van a ver que no vamos a tener barrera para transmitir, para hablar, para integrarnos con los hermanos, porque es algo que desde hace muchos años estamos viviendo. Hemos intentado que se haga una transmisión de corazón a corazón, de conciencia a conciencia, a nivel energético, y eso nos ha permitido abrir las puertas para que la juventud también se acerque. Porque de la misma manera que no nos puede detener la diferencia de lenguas, tampoco nos puede detener la diferencia de edades. Porque las edades físicas dan una madurez biológica en el cual tenemos jóvenes, tenemos personas adultas, tenemos personas más ya viejas que capaz que ya están cerca de morirse, pero el alma no tiene edad. Y la gnosis no es una doctrina para la parte física. La gnosis es una doctrina para la redención del alma. Y cuando pensamos de esta manera, nos damos cuenta que ahí las edades físicas desaparecen. Por supuesto. Y esa ha sido un poco la clave de transmitir una gnosis sencilla, sincera, transparente y con el corazón. La gnosis me parece que no es para el intelecto. El maestro Samael dice que la gnosis es la doctrina de los dioses para los dioses. Y uno dice, ¿y qué estoy haciendo yo acá? Pero esos dioses es nuestro ser, es tu ser, es el ser de cualquier hermano, y para ellos es la gnosis. Y el ser no tiene edad. Absolutamente. Entonces ahí ha estado la clave, me parece, Absolutamente. de llegar a todas las culturas, a todas las edades y a todos los idiomas. Maestro Michael, hay una dinámica en el mundo gnóstico internacional de relativa o quizás marcada separatividad. Grupos que trabajan de manera independiente, algunos otros se censuran entre sí, pero efectivamente están trabajando todos. Te he estado escuchando, no de ahora, sino de atrás, con un predicado muy interesante de articulación, de unión, de hermandad. Como tú, que efectivamente eres un líder espiritual, maestro en tu organización, estás incentivando y proponiendo diálogos incluso con otros maestros, con otros dirigentes. ¿Cómo es que en tu universo gnóstico todos cabemos? Porque desde muchos años atrás, nos hemos dado cuenta que antes de que esta raza termine y de que el plan de la Logia Blanca lleve a la humanidad hacia la tierra prometida, esa tierra simbólica, esa cultura que el maestro Samar nos habla, esa isla del Pacífico, tenemos que nosotros hacer un esfuerzo, o tendríamos, a mí me gusta hablar en condicional, es decir, tendríamos, porque no es obligación, hacer un esfuerzo para mostrarle al mundo gnóstico y al mundo de todas las personas que somos capaces de expresar en verdad y en conciencia lo que la gnosis predica. Es decir, una persona que combate a otro grupo gnóstico me parece que no entendió la gnosis. Porque la gnosis es la doctrina del amor, es la doctrina universal, es la doctrina de la unión. Y aquí hay una clave grandísima, me parece. Nadie puede lograr una unión exterior con otros grupos si primero no la logra en su interior. El día que una persona, a través de su trabajo espiritual iniciático, logra unirse en su interior y restaurar su templo y su propia iglesia, está en capacidad
de reunirse con todo el mundo afuera. Pero la gnosis no va de afuera hacia adentro, la gnosis va de adentro hacia afuera, y ahí está la clave. El trabajo espiritual que cada uno de nosotros hacemos nos tendría que permitir un día poder sentarnos como hermanos con todos los grupos, con todos los líderes. Absolutamente. Hay nombres sonoros en el mundo gnóstico internacional, nombres como Maestro Zoroastro, nuestro frater Rafael Vargas en Europa, en Roma, el maestro Rafael, bueno, el maestro, el escritor también y hermano gnóstico Rafael Arape, maestro Edvisabá, por supuesto también nuestro hermano Óscar Uzcategui, maestro Cuen Cancún, dentro de quienes hay organizaciones que tienen dirigentes, guías espirituales, abadesas, patriarcas, le llaman a alguno. ¿Tú estarías en condición de sentarte en una mesa amable a conversar con ellos, inspirado en la Logia Blanca? Absolutamente sí, porque ese es un anhelo, o fue un anhelo del venerable Maestro Samael. El Maestro Samael no nos hablaba de la gran Confederación Mundial de Instituciones Gnósticas. El Maestro Samael no luchó siempre por una gnosis universal. Claro que sí. Nosotros, los gnósticos, muchas veces quisiéramos tener contactos con los hermanos del espacio y con otras culturas. ¿Y cómo va a ser eso posible si no somos capaces de tener contactos entre nosotros en la Tierra? Claro que sí. La gnosis requiere una conciencia universal, una conciencia amplia, una conciencia abierta. Claro que sí. Y así va a ser en la Tierra prometida. ¿O ustedes, Gerardo, tú te piensas que se llevan a un hermano a ese lugar que los maestros llaman Versalles? Así le llaman, o el Atalaya de Acuario. Y allá cuando llega algún hermano, mira, trajeron a uno, los maestros de allá, que dice que hay maestros de la Atlántida, de la Lemuria y de otros planetas, le van a preguntar, ¿usted de qué institución viene? No le van a preguntar eso. Allá le van a preguntar, a ver, ¿dónde tiene el Kundalini? ¿Cuánto ego mató? ¿Cuánto ama usted a la humanidad? ¿Cuánto está dispuesto a servir? Y allá no hay religiones, hay una sola. Allá no se habla de religiones, se habla de la única religión, que es el amor, de la misericordia y del amor. Las formas religiosas, que en eso entran las instituciones gnósticas, como decíamos, es un vehículo de expresión. Pero no es en sí el contenido, es la forma. El contenido es la doctrina. Por supuesto. Como un misionero, porque antes de tu designación interna de maestro fuiste, y lo seguirás siendo, un gran misionero, un misionero latinoamericano de Uruguay, entonces se instala en Europa y tiene la capacidad también de permear el corazón, el sentimiento de europeos con culturas diferentes de diferentes países. Ahora mismo estamos observando en esta convención que hay de diferentes nacionalidades europeas. ¿Cómo es que eso ha podido fluir? Porque hay una clave que yo no la sabía cuando me fui en el año 2000 a Europa. Tenemos 25 años en Europa por una designación que nos hizo el venerable Maestro Lagmi. Yo llegué allá con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero con mucha ignorancia. Yeah. Y nos fuimos dando cuenta de a poco. Aprender el griego. Primero estuvimos en Francia 3 años. Bueno, el francés fue relativamente fácil porque lo habíamos aprendido en la escuela, es muy parecido. Y después de 3 años, hace 22 años que estamos en Grecia, que eso sí, el primer barrera que se presenta, tú no puedes hablar con nadie, hablan otro idioma, tienen otro alfabeto, hay que estudiar el idioma. Eso nos llevó como 2 años para hablar un poquito, que nos entendieran en las conferencias. Y después me fui dando cuenta, cuando la misión empezó a avanzar en Grecia, hicimos un monasterio, un templo de misterio, empezamos a sacar misioneros y a expandirnos por toda Europa. Y vimos un fenómeno. Hay una clave para que un misionero tenga éxito en otro país, que puede ser Europa o Asia, porque ya estamos en Asia también. Hay una clave que es así: el misionero tiene que amar la cultura a donde va, integrarse con esa cultura, querer al país, querer a la gente, querer a la cultura, y el día que puede poner esa actitud en su corazón, le va bien a la misión. El misionero que no se integre con la cultura, con el país y con la lengua, porque eso de que va un misionero sudamericano a hacer misión en Inglaterra en español no es lo que se necesita. O que va uno a Alemania, tiene que aprender la lengua y tiene que aprender cómo es. Ahora estamos con una cosa interesantísima. Acá hay un hermano que ahora lo van a conocer en la convivencia. Él nació en Suecia.
Sus papás son de Hungría, él habla el sueco y el húngaro perfecto. Estuvo 3 veces en Japón por un año y habla el japonés perfecto, además del inglés. Y él me dice que a él le cuesta muchísimo hacer misión en Japón, porque le cuesta muchísimo, a pesar de que vivió 3 años, entender cómo piensan los japoneses. Vaya. Y ahí es un ejemplo. Cuando ya estamos nosotros en la cultura europea, es más fácil. Y es prácticamente seguro que tenemos recurrencias que nos permiten integrarnos mucho más rápido. Eso es casi seguro. Yo te digo la verdad que me siento muy cómodo en Grecia. Me siento como si es mi casa. No es que estoy renunciando a mi nacionalidad uruguaya, pero me siento tan cómodo, que yo puedo hacer, o sea, amo ese país. Y eso fue lo que nos permitió avanzar en la misión. El Asia ya es otra historia. Es más difícil, es otro salto más difícil. ¿Cómo piensa un asiático? ¿Cómo se mueve un asiático? Ellos, para que tengas una idea en un fenómeno cultural, cuando tú tienes una conversación con un asiático, nunca jamás van a tocar el tema principal al principio. Primero se sientan, se toman un café, cómo te llamas, cómo te va, cómo estás en el trabajo, cuándo viniste. Y en el último minuto, ahí te dicen, bueno, esto. En el último minuto. Es un fenómeno cultural, por decir algo, pero hay miles de cosas. Entender cómo piensa un japonés o cómo piensa en la India. Está Fernando Castro, que ya fue 2 veces a la India. Y hay una dificultad impresionante. El modelo del inicial gnóstico que nosotros conocemos en India es casi imposible. Por un fenómeno cultural. Pero sí se puede dar la gnosis y sí se puede hacer el trabajo espiritual. Entonces, este intercambio de las culturas y de las misiones nos hace crecer mucho, nos abrió mucho la cabeza y nos hace crecer mucho como habitantes del planeta Tierra, que nos preparará algún día, quizás si tenemos una conducta y un corazón limpio, a integrarnos con culturas ya de hermanos de otros planetas. Absolutamente. Hay una reflexión supremamente importante de lo que has explicado, y es el tipo de misionero en el manejo de los idiomas. Hemos podido observar aquí hermanos que hablan 4 o 5 idiomas, Fernando Castro Corrieri, por ejemplo, y obviamente se mueven a nivel del mundo. Es como otro formato de misioneros, un formato de misionero del siglo XXI que es capaz de llegar a diferentes culturas. Y junto con eso hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es la obra de lumiciales, de templos, de monasterios. Lo que hemos visto allí verdaderamente es asombroso, es colosal. Obviamente por la sacralidad de estos recintos no se pueden divulgar solo para los adeptos, pero efectivamente obras muy admirables. Sé que hay un monasterio en esa tierra que inspirara a Platón en la legendaria Grecia y la encantadora Atena. Allí en Atenas hay un monasterio. ¿Quisieras platicarnos de él? Bueno, el monasterio no está en Atenas. Ok. El monasterio está a 2 kilómetros de la base del Monte Olimpo. Ah, caramba. Eso fue El maestro Lasmi, un poquito antes de retirarnos, nos dijo que nuestra misión de Francia debería continuar en Grecia. Okay. Para mí eso era una montaña. Ir a Grecia sin trabajo, sin idioma, sin dinero, sin papeles. Y le pregunto al maestro, ¿cuál es la misión? Y el maestro me dice, por lo pronto, hay que abrir un inicial en Atenas. Bueno, llegamos allá. No te voy a contar toda la historia, okay, hasta que logramos abrir el inicial. Y un día, estando en Francia, yo tuve una experiencia, una noche que escuchaba una sola palabra, toda la noche. Escuchaba la palabra eleison femenino. Era eleisona, eleison. Yo no sé, la escuché 200, 300, 500 veces. Me levanto y le digo a la maestra, mira, eso tiene que ver con un monasterio en Grecia. Y me voy a buscar el mapa, cuando eso no había internet ni Google Maps, eran mapas de papel, a ver si había algo que se llamaba. Y encuentro una ciudad que se llama Elasona. Por favor. Ahí va a ser el monasterio, está cerquita de eso. Cuando el maestro nos manda a hacer esa misión, el maestro se retira y nosotros quedamos con eso. Pero antes de retirarse, los hijos del maestro Lasmi escriben un libro que se llama Vida y obra de un hombre, que es como la biografía.
Y el maestro en la última página del libro le pregunta, ¿el lumen de lumen va a pasar a la cuarta dimensión? Y el maestro contestó, todavía no, tiene una gran misión que cumplir, pero aparecerán otros templos y otros monasterios, entre ellos el Aeón 13, pero no voy a hablar porque no me quiero adelantar. Cuando yo recibí ese libro en el año 2000, dije, por supuesto, tenemos el nombre del monasterio de Grecia, porque Aeón es una palabra griega. Entonces el Aeón 13 no iba a ser un monasterio en Guatemala o en Bolivia o en Hawái, era en Grecia. Entonces yo conocía el lugar y conocía el nombre. Pero el maestro lo dejó en clave. Pasaron los años, el maestro se retiró y empezamos a buscar tímidamente. Grecia, si tú quieres hacer un templo o un monasterio, tiene tantos lugares energéticos y vórtices que físicamente no se sabría elegir. Es decir, sería algo casi imposible de elegir. ¿Cuál preferir? Pero como teníamos la indicación de la zona, yo estaba haciendo misión en Francia y mi hermana en Italia con nuestras esposas y decidimos un día ir a Grecia a dar una pasadita. Y yo ya había tenido el sueño de la zona, estábamos en Atenas, alquilamos un auto y le digo, miren muchachos, hay que ir hasta el Monte Olimpo. No, que es muy lejos, que qué vamos a hacer. Yo no les decía que había tenido esa experiencia. Hasta que los convencí, fuimos a ciegas, sin mapa, sin nada, llegamos cerca del Monte Olimpo, lo veíamos al Monte Olimpo a 5 kilómetros, 6 kilómetros, y teníamos una banderita de la iglesia gnóstica chiquita así, y le dije, venga, vamos a hacer una cadena con el maestro Samael. Vamos a pedir al maestro Samael que abra la misión en Grecia, porque nosotros estábamos en Italia y en Francia, y vamos a ver qué pasa. Hicimos la cadena con el maestro Samael, y en un acto intuitivo, cuando terminó la cadena, tomé la banderita de la iglesia gnóstica y la clavé en la tierra y dije, en nombre del pueblo gnóstico del planeta Tierra, tomo posesión del territorio griego. La clavé. Maravilloso. Nos fuimos. Maravilloso. 2003. En Atenas nos reíamos y decíamos, pobrecitos los misioneros que van a hacer misión acá, esto es un caos, es horrible. En noviembre del 2003. Para febrero del 2004 me llama el maestro y me dice, mire, se tiene que ir para Grecia. Y ahí hicimos el Lumisión en Atenas, hicimos un Lumisión en Tesalónica para el año 2007 y empezamos a buscar un terreno cerca del Monte Olimpo. Duramos 7 años buscando el terreno porque nadie vendía. Son tierras del abuelo, del bisabuelo, pueblos, nadie vendía. Íbamos a los cafés de los pueblos, hasta que ya un poco por desilusionados pusimos un aviso en un periódico de la región, busco terreno de 10.000 metros cuadrados con vista al Monte Olimpo. Y llama un tipo, yo tengo uno. Fuimos y dice, ¿cuánto quiere, señor? Dice, bueno, quiero 20.000 euros. Yo decía, es baratísimo. Dije, no, señor, eso es muy caro. Bájalo un poquito. No, que sí, que no, que sí. 19.000, perfecto. 19. Compramos el terreno, eso fue en el año 2010. Para el 2012 empezamos la excavación. Y para el 2013 se logró consagrar el Templo de Misterios subterráneo, ahí con el nombre de Aeón 13. Fue toda una magia, por todo esto que te estoy contando. Y entró en actividad ya para el pueblo griego, se expandió mucho la gnosis, ahora hay como 17 iluminaciones y 4 templos de curación, más el monasterio. Y ahora el templo ya está cumpliendo una misión más, está cubriendo el continente, porque estamos sacando misioneros para todos los países de Europa. Ya estamos haciendo los cursos, siempre son cursos en griego, pero ahora tuvimos que anexar cursos en inglés. Y bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos a la Logia Blanca de poder cumplir con esa misión de forma sencilla, lo más humilde posible y tratando de hacer lo que podemos. Maestro Michael, ¿qué papel cumplen en el desarrollo de la asociación que lideras la mujer? La mujer cumple un papel fundamental porque el hombre sin la mujer no puede hacer nada. Así de fácil. Te lo hago sintético. Es decir, nosotros sabemos que en este trabajo espiritual el trabajo va complementado. Y tanto la mujer como el hombre necesitamos uno del otro. Y ahí, fíjate, vamos a nosotros, por ejemplo, al caso de la venerable maestra Itelantes, que decían que le decía esto al maestro, que lo trataba así, que no sé qué, y le fueron a decir
Bueno, Fernando puede contar mejor eso. Pero maestro, ¿usted no ve que esta señora le hace esto y le hace esto? Ah, la verdad que no me había dado cuenta. Sí. Y entonces yo, pero ¿cómo usted permite eso? Pero ¿cómo? Si usted tuviera a alguien que a usted le va a dar lo más preciado que hay en el universo, que lo va a convertir en un Dios, ¿usted qué sentimiento tendría hacia esa persona? No solo de gran admiración. O sea, yo realmente admiro el papel de la mujer. Y lo tenemos como en el punto más exaltado que pueda haber. Dice la sabiduría popular, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Siempre hay una gran mujer. Y la mujer es un papel a veces un poco duro, a veces un poco triste, porque siempre al que se le ve, al que se lo premia, es el hombre. La mujer calladita, hace su tarea, hace sus cosas. Los honores siempre se los lleva el hombre y ella sigue calladita y fiel. Realmente mi sentido más alto de admiración para las mujeres. Maravilloso, maravilloso. Para cerrar, maestro, mensaje para la Gnosis internacional, para la hermandad gnóstica del mundo, en torno de esos propósitos que nos pueden hacer más hermanos. La gnosis es algo muy sencillo. Nosotros la complicamos, la mente la complica. La gnosis son los 3 factores de la revolución de la conciencia y ya. Una de las misiones que, entre otras, que tiene el venerable maestro Michael es mantener en el corazón de los iniciados del planeta Tierra el fuego vivo de la gnosis para que sea una gnosis práctica y viva, para que esa gnosis no se petrifique en la mente, para que esa gnosis no se convierta simplemente en una repetición de palabras, sino que se convierta en la expresión de una doctrina en nuestros hechos y en nuestra vida, con unos resultados obviamente espirituales, que es lo que la Logia Blanca en este momento como plan tiene, porque cierra el ciclo de la raza y se va a recoger el trabajo de 108 vidas en el alma de cada persona, en el alma de cada iniciado. Entonces, eso, mantener la simplicidad de la gnosis viva en nuestro corazón como mensaje y buscar también la unión interior nuestra, de cada uno, que nos permita tener un corazón limpio para poder integrarnos con los hermanos de otras instituciones, de otros países, de otras culturas, y que podamos demostrarle al Maestro Samael y a nuestro Señor y Maestro Cristo esas palabras que dijo: en que os améis los unos a los otros, demostraréis que sois mis discípulos. Ese es mi mensaje. Maravilloso, lindo mensaje de amor, de sencillez. Queremos darte las gracias, maestro Michael, por esta entrevista y saludar una vez más la obra que lideras. Muchas gracias. Yo siento una gran admiración por tu disposición desde hace tantos años luchando por la unión del pueblo gnóstico del mundo sin banderas institucionales. Realmente te admiro porque yo sé que has tenido que comer muchas cachetadas, muchas desilusiones, pero tú sigues y sigues y sigues, y eso es la expresión de un alma grande que está buscando esa universalidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, maestro. Muchas gracias.